Hola a todos, bienvenidos. En este vídeo vamos a exponer de forma concisa la relación entre riñón y corazón en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Es conocida la asociación entre diabetes y enfermedad cardiovascular, pero esta no puede entenderse en toda su magnitud sin tener en cuenta la enfermedad renal. La enfermedad renal y la insuficiencia cardíaca son complicaciones que afectan a un porcentaje muy importante de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, existiendo entre ellas una estrecha relación de carácter bidireccional, influyéndose mutuamente, tanto en su aparición como en su progresión. Tan estrecha es dicha relación que en el año 2008 se acuña el término síndrome cardiorrenal para definir una serie de desórdenes del corazón y riñón en lo que la disfunción aguda o crónica de un órgano induce la disfunción aguda o crónica del otro. En este síndrome se considera necesaria la alteración estructural y o funcional de ambos órganos, existiendo 4 subtipos en función de la disfunción orgánica primaria y de su carácter agudo o crónico. Además, existe un 5º subtipo que consiste en la lesión concomitante renal y cardíaca, aguda o crónica, secundaria a una enfermedad sistémica. La diabetes es una enfermedad prototipo para el desarrollo de síndrome cardiorrenal, pues existen múltiples vías y mecanismos fisiopatológicos, como por ejemplo activación neurohormonal, factores hemodinámicos, hipoxia, estrés oxidativo o inflamación, entre otros, que conducen a la afectación concomitante de estos órganos. Los datos de estudios epidemiológicos inciden en la importante asociación entre enfermedad renal e insuficiencia cardíaca. La prevalencia de enfermedad renal crónica en el contexto de la insuficiencia cardíaca es variable entre los diferentes estudios, pero una estimación promedio la sitúa por encima del 45%. En cuanto a la insuficiencia cardíaca en pacientes con enfermedad renal crónica, el estudio CRIC, basado en una cohorte de más de 3.500 pacientes con insuficiencia renal, demostró que una mayor incidencia de insuficiencia cardíaca estaba asociada a medida que aumentaba la albuminuria y se reducía el filtrado glomerular. Asimismo, se ha demostrado que existe un incremento progresivo de la incidencia de insuficiencia cardíaca en los pacientes renales, de forma que en pacientes incidentes sin insuficiencia cardíaca en el momento basal, tras un periodo de seguimiento de 36 meses, la probabilidad acumulada de insuficiencia cardíaca era superior al 70% en los pacientes en hemodiálisis, de alrededor de un 50% en los pacientes en diálisis peritoneal y en aquellos con enfermedad renal crónica, y en torno al 20% en los pacientes trasplantados renales. Todo ello es entendible si tenemos en cuenta que los pacientes que presentan una primera manifestación cardiovascular en sentido amplio, en casi un 25% de los casos, dicha manifestación es la insuficiencia cardíaca, mientras que más del 35% de los casos es la enfermedad renal crónica, como demuestra este estudio realizado en varios pacientes que incluyó más de 1 millón de pacientes diabéticos tipo 2. Es así que la enfermedad cardiorrenal es la primera manifestación cardiovascular que se observa en la mayoría de pacientes, aproximadamente un 60% durante la evolución de su diabetes, frente a una frecuencia sensiblemente inferior de enfermedad cardiovascular de naturaleza aterosclerótica. Es claro que el riesgo de enfermedad cardíaca y de enfermedad renal crónica es bidireccional, de forma que la aparición de una de ellas supone que se duplique el riesgo de aparición de la otra. Y hemos de tener en cuenta que la afectación cardíaca en el paciente diabético es muy precoz y con una evolución subclínica durante un tiempo variable. Esto lo demuestra el estudio Shortwave. Este trabajo
incluyó casi 400 pacientes con diabetes tipo 2 y un tiempo medio después del diagnóstico de solamente 5 años. Pacientes que no tenían enfermedad cardiovascular y de los cuales el 68% mostraba datos de disfunción ventricular izquierda subclínica. En esta disfunción ventricular subclínica observada en el paciente diabético, con un tiempo corto de evolución de su enfermedad, tiene una gran relevancia el compromiso renal. Un estudio reciente ha demostrado que en estos pacientes la sola presencia de microalbuminuria va a asociarse a datos de disfunción diastólica, aumento de la fracción del volumen extracelular y a marcadores de fibrosis cardíaca difusa. Todo ello tiene un impacto evidente sobre la mortalidad. Así, la presencia de una de estas dos complicaciones de forma independiente, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, determina que se duplique el riesgo de mortalidad cardiovascular. Sin embargo, la coexistencia de ambas entidades determina que este riesgo se cuadriplique. Todo lo comentado demuestra la estrechísima relación entre riñón y corazón en los pacientes con diabetes tipo 2 e incide en la necesidad de conocer los mecanismos fisiopatológicos que determinan la afectación de estos órganos y su progresión, así como los aspectos terapéuticos para su correcto abordaje.